Y aconteció que cuando el alma estuvo cansada de luchar y el corazón se sintió pequeño ante el peso de los días, el clamor subió desde lo más profundo, no con palabras perfectas, sino con lágrimas silenciosas. Y el Señor escuchó aún aquello que no fue dicho, porque conoció la angustia escondida, la fe quebrantada y la esperanza que apenas respiraba. Y sucedió que cuando el peso de los días se volvió demasiado grande y el corazón del hombre comenzó a cansarse de luchar, un clamor silencioso se levantó desde lo más profundo del alma, no con palabras elocuentes ni con fuerzas visibles, sino con suspiros quebrados y lágrimas escondidas. Y el Señor, que conoce aún lo que no se pronuncia, inclinó su oído y escuchó. Y el Señor extendió su mano con paciencia eterna, no para condenar, sino para levantar, no para señalar la caída, sino para mostrar el camino. Y habló al espíritu abatido, diciendo que no fue olvidado, que no fue abandonado, que cada paso dado en medio del dolor fue visto y contado, y que ninguna noche es tan larga como para apagar la luz que Él encendió. Porque Él vio los caminos recorridos en soledad, las batallas libradas en secreto y las noches en las que el miedo habló más fuerte que la esperanza. Y aún así, no apartó su rostro, ni retiró su mano, ni cerró su corazón, sino que permaneció fiel como desde el principio. Y aunque el valle se llenó de sombras y el miedo caminó como gigante delante del hombre, la promesa permaneció firme, porque el que guarda su palabra no duerme ni se distrae. Y aun cuando todo parecía perdido, la misericordia siguió fluyendo como río inagotable, renovando fuerzas donde ya no quedaban, sembrando paz, donde antes reinaba el caos. Y cuando el valle se hizo profundo y las sombras parecían no tener fin, Él caminó en medio del silencio,
sosteniendo al que temblaba, levantando al que caía y recordándole que aún en la noche más larga hay propósito escondido. Porque el dolor no llegó para destruir, sino para revelar, y la prueba no vino para consumir, sino para fortalecer. Y así el alma comenzó a comprender que incluso aquello que parecía pérdida estaba siendo usado para formar algo nuevo. Y el Señor derramó paz donde antes había tormenta, sembró descanso donde reinaba el cansancio y encendió esperanza donde solo quedaban cenizas, mostrando que su misericordia no depende de la fuerza del hombre, sino de su amor eterno. Entonces el alma comprendió que esperar no es debilidad, sino confianza, que el silencio no es ausencia, sino preparación, que la herida no es sentencia, sino inicio de sanidad, porque todo lo que es puesto en manos del Señor es transformado, incluso el quebranto, incluso la duda, incluso el temor más profundo. Entonces el corazón aprendió a esperar sin desesperar, a confiar sin ver y a caminar, aun cuando el camino parecía incierto, entendiendo que el silencio de Dios no es abandono, sino preparación.
porque fiel es el Señor para cumplir lo que ha prometido. Constante es su palabra y eterna es su verdad. Y ninguna lágrima cae sin ser vista, ningún clamor sube sin ser escuchado, ninguna herida permanece sin propósito. Y sucederá que el cansado hallará descanso, el herido sanidad, el perdido dirección y el quebrantado restauración, porque el Señor levanta al humilde y fortalece al débil, guiándolo con amor que no se agota. Y aunque el mundo tiemble y los días sean inciertos, su fidelidad permanece firme, su gracia sigue fluyendo y su presencia continúa acompañando al que confía. Porque desde el polvo Él levanta, desde el silencio Él responde, y desde la oscuridad Él hace brotar luz, para que el hombre recuerde que no camina solo y que su historia aún no ha terminado. Porque el amor del Señor no se consume con el tiempo, su fidelidad no se desgasta con los errores y su palabra no regresa vacía. Y así levanta al cansado, sostiene al que tiembla, restaura al que cayó y guía al que se perdió, recordándole que fue llamado para vivir y no para rendirse.
Y así, generación tras generación, su nombre será exaltado, su verdad proclamada y su misericordia recordada, porque fiel es el que prometió, firme es su palabra y eterno es su amor. Y sucederá que aquel que persevere verá fruto, aún en tierra seca, hallará respuesta aún en el silencio y descubrirá propósito aún en el polvo, porque fiel es el que prometió, firme es su verdad y eterna es su misericordia, y su nombre será exaltado por generaciones, por los siglos de los siglos.